conciencia. A mí me interesa primero explicar qué es esto de la conciencia para ver después cómo la cábala puede servir a este proceso de la conciencia. La palabra ser consciente puntualmente es saber, darse cuenta. Cuando hablamos de la conciencia con C mayúscula, para decirlo de alguna forma, en realidad nos estamos refiriendo al ser consciente de lo que tú eres. No solamente de lo que te pasa, o de si hace calor, o si hay problemas, sino además ser consciente de lo que tú eres como persona. Entonces, el saber te da poder. ¿Y para qué queremos poder las personas? Para manejar nuestras vidas. Las personas somos arrasadas por una marea colectiva que podríamos definir o se podrían describir por tres tipos de tendencias bastante definidas, bastante claras, que van mucho más allá de nuestra decisión. Hay lo que se llama una mentalidad colectiva, una forma de pensar colectiva, que esto tiene que ver con ideales políticos, ideales económicos. Esto tiene que ver con las formas de pensar de la humanidad en esta época histórica, como principios de libertad, principios de independencia, principios de autonomía. Esto desde el punto de vista astrológico se podría definir como el impacto de Urano en el pensamiento colectivo. La humanidad toda tiende a pensar de una manera que por supuesto es variable según el lugar donde hemos nacido y también según la época histórica. No es lo mismo haber nacido en el 1800 que ahora la forma de pensar que tienen los jóvenes que la que podemos tener las personas ya de nuestra generación, o haber nacido en Irán, o nacer aquí en España o en los Estados Unidos. Entonces la manera de pensar es como una corriente que de alguna manera te impulsa y determina que las personas seamos inducidas a pensar de una manera determinada. Existe un sentimiento colectivo, una emoción colectiva que esto sí nos arrastra en una necesidad de pertenecer a un determinado grupo, desde empezando por la familia, el impulso y la necesidad de ser parte de una familia, de ser parte de una comunidad, de identificarte hasta con un club de fútbol, con un sentimiento que te une para sentirte algo mucho mayor que tú mismo. Como por ejemplo cuando o en la época de nuestra generación, todos adorábamos a los Beatles y esto te hacía sentir que eras parte de un determinado grupo de personas que hablan el mismo lenguaje. Y esto se le llama moda, las modas de las épocas. Y esas modas también te arrastran por un océano de formas de funcionar, escoges formas de vestir, escoges modelos artísticos, escoges gustos de música y te defines por ser parte de, por pertenecer o por ser alguien que está acogido dentro de un grupo, repito, dentro de una familia, puede ser dentro de un país. El sentimiento de pertenencia, el ser parte de una comunidad, para los que por ahí somos inmigrantes, bueno, pero pertenezco a este grupo, y esto te lleva de una manera o de otra a necesitar mimetizarte con aquello para ser aceptado. Pasamos la mitad de nuestra vida siendo arrastrados por todo esto y manipulándonos a nosotros mismos para poder encajar en este sistema y para poder ser parte del sistema, y la otra mitad de la vida amargándonos y tratando de reparar lo que hemos hecho con los primeros 40 años, que no siempre tiene reparación, ¿no? Es como que la vida es una tensión entre todo ese impacto y todo ese devenir de las pulsiones colectivas en las que hemos nacido y de las que, repito, es muy difícil
sustraerse, y el fuego interior que te llama a ser tú mismo, con T mayúscula. ¿Dónde estás tú en medio de todo esto? Y, pero si tú miras alrededor, vas a descubrir que la mayoría de las personas son como autómatas, precisamente funcionan dentro de ese sistema, y de hecho hay una gran mayoría que hasta se podría decir que está conforme con responder a eso, pero algunas personas no estamos tan contentas, y por eso en algún momento de la vida empezamos a buscar otro tipo de respuesta u otros caminos para encontrar ese ingrediente de felicidad o de estar contento. Yo no hablo de la felicidad como una gran cosa, sino de estar contento cada día. Simplemente con eso ya tenemos bastante. ¿Se puede cambiar acaso? ¿Se puede cambiar la vida? ¿Se puede cambiar el mundo? Y en todo caso, ¿qué se puede cambiar? Una de las cosas a las que he llegado a la conclusión es que en realidad es bastante poco lo que se puede cambiar. Y que lo externo prácticamente no se puede cambiar, sino en cambio lo que se puede es encontrar una manera nueva o diferente de percibirte. Y ahí es donde entra a jugar la cábala. La palabra cábala en hebreo significa tradición, y es la tradición esotérica dentro de la religión judía. Entonces, las religiones exotéricas, que son las conocidas normalmente, son las que tienen como propósito instruir a las personas en cuanto a un comportamiento en el mundo social de cara a la sociedad. Y la gente asume que esto es así, es el dogma, es la liturgia, es lo que se enseña dentro de una determinada cultura, dentro de una determinada época histórica, y que las personas recibimos incluso en nuestras familias sin demasiado cuestionamiento. Pero además, todas las religiones tienen una versión esotérica con S, y la palabra esoterismo significa oculto, y el esoterismo fue, o es mejor dicho, el aspecto oculto de las religiones, que se mantuvo oculto porque se supo que solamente podía ser reservado de manera confidencial para muy pocas personas que fueran dignas de recibir tal conocimiento. A esas personas en otras épocas se les llamó iniciados. Entonces existe un esoterismo cristiano, el esoterismo del Islam se llama sufismo, los sufis son los esotéricos del Islam, y el primo hermano es la cábala, que es el esoterismo dentro del judaísmo. El esoterismo te enseña de que los seres humanos somos dioses. Somos conciencia, o somos un alma, o somos un espíritu, o somos una chispita divina, o somos una mónada. Bueno, le podemos self, diría Jung. Somos una esencia que habita dentro de un cuerpo físico que es un animal mamífero gregario, y que ese animal es simplemente el vehículo que esa alma debería saber dirigir para que te lleve a donde tú has de llegar si escucharas tu corazón, si escucharas el llamado de tu alma. Entonces, el sistema esotérico te trae esa conciencia, te hace recordar eso que tú eres, para desde allí empezar a manejar al animal, para primero entender cómo funciona y luego dirigirlo de una manera, o sea, entrenarlo a que te obedezca. Si no, es muy difícil, es imposible imaginar que uno puede cambiar algo. En realidad es muy poco lo que se puede cambiar, es casi nada lo que se puede cambiar hasta que uno no aprenda a tener una conciencia real de lo que uno es. Porque la cábala tiene la virtud de procurar principios que sean raciocinados, es decir, que se puedan razonar,
No hay un dogma. En Cábala no se te dice tú debes creer esto porque se te dice. En Cábala se privilegia la erudición. Los principios de la Cábala con los años se fueron confirmando por la ciencia. Por ejemplo, el modelo de la creación del universo es lo que hoy sabe la física, la astrofísica, que toma el modelo del Big Bang, por ejemplo, ¿no? Entonces el Big Bang, según cuentan los astrofísicos, es idéntico al modelo que la Cábala tiene sobre cómo fue creado el universo. O los principios de la psicología transpersonal, el sistema de la Cábala lo viene aplicando hace como 5.000 años. Conclusión que encontré que el método de la Cábala, o como cuerpo de filosofía esotérica y como sistema de psicología transpersonal, es tan completo y tan, por lo menos satisface mi mente, que es bastante científica y escéptica. Yo siempre fui bastante escéptica y básicamente no creí nada hasta que no pudiera comprobarlo. Y es lo que me encantó y es lo que yo trato también de explicar a las personas que cursan conmigo. No es